Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión va a ser tomar uno de los circuitos que ya hemos estado trabajando, sea Norton o Thevenin, y traspasarlo a Tinkercad. ¿Les parece? Circuito 1, por ejemplo, uno de los últimos que hicimos. Entonces vamos a tomar esto y la idea es traspasarlo a Tinkercad. Ya, me voy a crear una cuenta. Ya tengo cuenta en Tinkercad, pero me voy a crear una cuenta para que sepan cómo hacerse una. Tinkercad. Enter antes de que borrara. Tinkercad. De momento se está pegando un poco. Voy a cerrar de acá. Cerrar sesión. A ver, comenzar a usar Tinkercad. Crear una cuenta personal. Puede ser iniciar con el correo de Eduoc, si es que les permite, no hay atado, o una cuenta con su correo Gmail. Vamos por ahora a una cuenta con el correo Gmail. Como yo tengo el correo relativamente iniciado dentro voy a seleccionar ese. Vincular cuentas, que yo ya tengo una cuenta. Entonces me pregunta si quiero vincular la cuenta, le voy a poner omitir, solo esto me debería aparecer a mí si es que tengo ya una cuenta antes, no es necesario, ahí continuar. Y si yo ya tenía iniciada la sesión de Gmail en mi sistema, no debería tener mayor problema y ya puedo acceder, no es tan complicado si se van dando cuenta. Y si no tienen una cuenta Gmail, probablemente les va a pedir iniciar sesión, toda la cosa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar, chicos? Chicos, recuerden, necesitamos interactuar. Yo por algo me conecto a la clase, o si no, para eso les mando un video. ¿Qué necesitamos? ¿Qué elementos necesitamos ingresar o buscar para poder simular nuestro circuito? ¿Qué elementos tenemos ahí y qué elementos vamos a necesitar? Resistencias. Ya. Aquí tenemos resistencias. ¿Qué otro elemento que no está a simple vista? Fuente de poder. Importante, la fuente de poder, hoyos, por si acaso. Pero, ¿qué cosa que tiene unos hoyos? ¿Esos puntitos? Ah, el protoboard. Ya, entonces necesitamos resistencia, ¿cierto? Resistencias. Necesitamos una fuente de poder, ¿sí? Les voy a poner entre paréntesis cómo las vamos a buscar en Tinkercad. Me refiero al nombre, porque tiene un nombre en específico dentro de la aplicación. La resistencia se busca como resistencia. La fuente de poder, y esto supongo que lo están anotando, se busca como suministro de energía, pero suministro. ¿Qué más necesitamos? Protoboard, la cosita con hoyos, ¿cierto? Eso se llama protoboard y en Tinkercad está como placa de pruebas. Y hay que buscar la grande, la que tiene para hartas cosas. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento necesitamos? Fuente de poder, resistencia, protoboard. ¿Alguna otra cosa? ¿Con qué vamos a medir? Con un voltímetro. ¿Cómo busco acá el voltímetro? Acá se llama multímetro. Entonces vamos a necesitar voltímetros, amperímetros, ¿cierto? Y ohmmetros, ¿o no? Acá lo vamos a buscar como multímetro. Ya, supongo que eso lo anotaron, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí el suministro, que es la fuente de poder, me costó 1 kilo encontrarla la primera vez que la busqué. Es más, ocupé una batería normal pensando que no había, porque yo nunca había tenido la necesidad de ocupar una fuente de poder dentro de Tinkercad, porque yo usaba Tinkercad con Arduino y otras cosas como de electrónica. El Arduino trae de por sí una fuente de poder interna. Entonces, lo primero, vamos a ordenar esto. Lo primero que vamos a sacar va a ser nuestro proto, que es donde vamos a conectar. Lo segundo que vamos a sacar va a ser nuestra fuente de poder. Lo tercero que vamos a sacar van a ser los instrumentos. Y lo último que vamos a sacar son las resistencias, porque esas son hartas. Ese vendría a ser el orden natural. O, ¿qué pasa si yo no saco el proto? ¿Voy a conectar en el aire las resistencias? Podría, pero no tiene sentido. Piensen que vamos a hacer esto físicamente, ¿me entienden? Es más, pretendo mañana o el jueves hacer la clase con un proto. Voy a tratar de acomodar mi celular para grabar o conectar la clase directamente con el celular que enfoque mis manos haciendo una conexión. ¿Sí? ¿Les tinca?
les voy a mandar la invitación de Google Meet para que veamos un horario. Ya, pero entonces, necesito el proto, ¿cierto? Si no, ¿dónde voy a conectar? Necesito la fuente. Yo no tengo una fuente como la que tenemos en Duoc o como la que tenemos acá, pero se van a dar cuenta que podemos usar varias cosas como fuente. Voltímetro, amperímetro, en el fondo un multímetro. Yo sí tengo un multímetro y la escala la selecciona sola. La única diferencia es que tengo que ver si voy a medir corriente alterna, corriente continua o depende. Y resistencias, de esas tengo. Entonces, por ahora vamos a buscar placa de pruebas. ¿Pequeña? No, esta es la grande. ¿Sí? Estábamos acá. Tenemos los elementos que vamos a necesitar, ¿cierto? El proto, la fuente de poder que se busca como suministro. ¿Me escuchan bien? Suministro. Acá en el suministro yo voy a seleccionar cuánto es el voltaje con el que voy a alimentar mi sistema y cuánto es la corriente máxima que me puede entregar la fuente. No la corriente total que le va a entregar al sistema, sino que la que podría entregar si el sistema lo requiere. Tengo ¿cuántas fuentes yo en mi circuito? 3, ¿cierto? Ya. Veamos si es que podemos cambiar estos valores. Vamos, si se fijan, la fuente tiene un máximo de corriente y de voltaje, ¿o no? ¿Cuál es su rango máximo de voltaje, chicos? 30 volts y 5 amperes. Entonces, lo que voy a hacer yo para efectos de poder ocupar el simulador, voy a circuito 1 en Tinkercad. Voy a dividir esto en 10, ¿cierto? Y al dividirlo en 10 le voy a quitar un 0, ¿cierto? 15, 20, 10. Y ahora mis fuentes estarían dentro del rango que me permite a mí la fuente de poder, ¿o no? Sí. ¿Cuántas necesito? 3. ¿Cómo las voy a conectar? Ahí lo vamos a ver. ¿Qué era lo siguiente? Necesitaba voltímetros y amperímetros o un multímetro en el fondo. Vamos a medir nosotros, ¿qué cosa? Nosotros vamos a medir el voltaje entre A y B, la corriente entre A y B y la resistencia entre A y B, recordando que esos puntos corresponden a ¿qué? La medición que vamos a hacer ahí. Por ejemplo, el voltaje que midamos entre A y B corresponde a ¿qué? Al voltaje de Thevenin. La corriente que mida entre A y B va a corresponder a la corriente de Norton y la resistencia que mida entre A y B corresponde a la resistencia del circuito equivalente, es decir, la resistencia de Thevenin o Norton. ¿Ok? Entonces, lo primero antes de eso es sacar un multímetro que vamos a utilizar. Acá en todos, a ver, tengo alguna cosa como un pin. Si no tengo, no tengo nomás. Ok. Entonces ahora voy a proceder a setear las fuentes o darles los voltajes que corresponden. 15, 20 y 10. Esta va a tener entonces 15 volts, 20 y 10 volts. Le vamos a dar un máximo de 2 amperes a cada fuente. No nos podemos olvidar cuál es cuál. Esta es la de 15, esta es la de 20 y esta es la de 10. ¿Sí? ¿Cómo está conectado a mi circuito? Y aquí yo tengo que seguir mi esquema tal cual. Dice que la R1 y la R5 va en serie con BT1 y con R6. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya. Esto es importante. Si se fijan, cuando yo selecciono, o sea, cuando yo pongo el mouse, no es que la selecciono, cuando pongo el mouse en una línea, si se fijan, me marca derecho hacia, en este caso hacia la derecha en estas líneas, y en la de arriba también. Pero cuando selecciono abajo, me marca todos esos puntos de una, ¿cierto? O acá, o acá, o acá, o acá, o acá. Tienen que imaginarse que esa línea por debajo en realidad lo que tiene es un alambre. Esos hoyitos son en el fondo un alambre. Entonces todo lo que yo conecte ahí
está... O sea, todos esos puntos en el fondo están conectados entre sí. Perdón. ¿Tiene sentido que yo conecte, por ejemplo, una resistencia así? Pregunta. Chicos, ¿tiene sentido? ¿Por qué no frías, Cristóbal? ¿Los 23? ¿Cómo los 23? Ah, los dos en el negativo. Mira, te cuento un secreto. Un secreto. Perdón, ese es mi gato. Te cuento un secreto. Eso es negativo siempre y cuando yo lo alimente con negativo. Y eso tiene positivo siempre y cuando yo lo alimente con positivo. En pocas palabras, hay como un orden y es para seguir una referencia. Pero no es obligación usar positivo arriba y negativo abajo. Siempre y cuando ocupe una pura fuente, podría ser que lo haga así. ¿Se entiende? Yo alimento un positivo y acá alimento el negativo. Pero como en nuestro caso tenemos tres fuentes, no es necesario considerar que esto es negativo y que esto es positivo. Olvídate de eso, olvídate de eso, olvídate de eso y olvídate de eso. Tú concéntrate en qué está conectado con qué, ¿ya? Y yo te muestro un poco lo siguiente. Si yo conecto una resistencia sin enfocarme en eso, sino que yo conecto una resistencia así, no estoy conectando en el fondo una resistencia... Espérate. No estoy conectando en el fondo una resistencia así. No me deja el simulador. Pero... Ah, pero ya sé cómo. No estoy conectando en el fondo una resistencia de esta forma. Déjenme seleccionar bien el... Que tengo aquí el... No estoy conectando en el fondo una resistencia así. Si me enfoco solo en esto. ¿Y eso tiene sentido? ¿Conectar una resistencia en paralelo a un cable? ¿Por qué no? Aquí vamos a usar la lógica, chicos. La lógica. Hay que seguir el circuito y hay que usar la lógica. ¿Qué pasa si conecto una resistencia en paralelo a un cable pelado? Porque eso es un conductor que se supone despreciamos su resistencia. ¿Qué están en serie de Tapia? Sí, no, sí, estamos claros. Yo me refiero, enfócate en eso solamente. No me interesa el circuito. Yo usé el circuito para no tener que dibujarlo. Pero enfóquense en eso. En conectar una resistencia en paralelo a un cable, ¿tiene sentido? ¿Por qué no? Es que si me detengo acá es porque necesitan tener esto claro para conectar todo el resto del circuito y no hagan garrafalidades. Que en el fondo eso es lo que mete. Ya, primero porque está en paralelo con nada. ¿Sí? Y al estar en paralelo con nada, ¿qué creen ustedes que va a pasar? No va a funcionar como resistencia, exacto. Entonces, si yo tengo que el protoboard... ¿Se abrió o no la cosa? Sí. Si yo tengo que el protoboard tiene dos cables así abajo, ¿ok? Un cable así, así, porque así es como está hecho el protoboard por debajo o por dentro. ¿Me entienden? Eso es lo que quiero transmitirles. Ustedes tienen que estar todo el rato pensando en esto.
Si yo conecto la resistencia así como la conecté recién, la estoy conectando a un cable. Y eso no tiene sentido, porque es como conectar la resistencia a sí misma. ¿Sí? O también porque podríamos decir que ese pedazo de cable también no tiene resistencia, o casi no tiene resistencia. Y acá la resistencia del pedacito de cable, es decir, la resistencia que tiene esto, con la resistencia de esto en paralelo, ¿cuánto es R en paralelo con esto que puede llamarse, no sé, da lo mismo, cable? ¿Cuánto tiene de resistencia este cable? Cero, ¿cierto? 0 ohm. Y acá podemos tener, no sé cuánto tiene la del simulador. ¿Cuánto tiene 1 kilo ohm? 1 kilo ohm. ¿Qué pasa si yo hago un paralelo de 1 kilo ohm con 0 ohm? 1 kilo ohm por 0 ohm dividido en 1 kilo ohm más 0 ohm. ¿Qué me da? 0 ohm y abajo 1 kilo ohm. 0 dividido en algo es 0 ohm. Repito entonces, ¿tiene sentido conectar la resistencia de esa forma? No. ¿Cómo podemos conectar la resistencia de miles de formas, o cientos de formas, o decenas de formas, pero nunca en paralelo a los mismos puntos de conexión? Podríamos conectarla así, perfectamente. Si yo quiero, podría conectarla así, podría conectarla así, ya podría conectar las resistencias. Momento que se me está pegando el lápiz. Podría conectarlas se me sigue pegando el lápiz. No, que tanto sacarlo y ponerlo, la cosa está sensible. Podría conectarla así, o podría conectarla incluso de acá, acá, y de acá conectar otra resistencia aquí, y esas estarían en serio, ¿no, chicos? Estas dos resistencias, R1 y R2, estarían en serio. ¿Se entiende? Es decir, conectar la resistencia al mismo cable, que pueda tener varios hoyitos es una cosa, pero al mismo cable está malo. Eso es lo único que no pueden hacer. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso? Entonces ahora podemos aplicar nuestro circuito al protoboard. ¿Le damos? Ya. Entonces le vamos a sacar una foto aquí, porque está un poco sobrecargado el PC. No, primero déjenme sacar esto. Le vamos a sacar una fotillo, un recorte. Y esto lo vamos a guardar. Y ahí vamos a usar la fotito para poder traspasar. Entonces, primero me voy a enfocar en conectar las resistencias, luego me voy a enfocar en la parte de los valores que tienen las resistencias. Ya, entonces, R1, R5 y R6 están en serie. R5 le vamos a poner y R6 están en serie. ¿Qué valores tienen? 89 kilos, 47 kilos y 33 kilos. 89, perdón, acá abajo. 89 kilo ohm, 47 y 33 kilo ohm. 47 y 33 kilo ohm. ¿Se dan cuenta cómo automáticamente cambiaron de color la resistencia? En base a lo que vimos ayer en la clase. Ya, estas tres están conectadas en serie con la fuente de 15 volts. Vamos a elegir un punto cualquiera. Ya, vamos a tratar de acá hasta acá, a conectar todo eso. Ok, entonces tenemos la R1 que está de ladillo. ¿Sí? Tenemos
la R5, que está en serie con la R1. Sí, o sea, las resistencias deberían tener un cambio. También debería yo bajar el valor de las resistencias, pero el problema es que yo no puedo bajar el valor de todas las resistencias sin asegurarme que esa baja va a producir que en el fondo tenga las mismas corrientes. El número va a seguir siendo el mismo, solo que las corrientes van a ser más pequeñas. ¿Se entiende? Por ejemplo, si la corriente que pasaba por R8 daba 1 ampere, en este momento va a dar 1 miliampere o 10 miliampere o 100 miliampere, pero va a seguir siendo 1. Es la diferencia. Obviamente, yo cuando les doy ejercicios les doy voltajes grandes para que no ocupen números tan pequeños, pero es la idea. Entonces, resistencia 1, resistencia 5 en serie, ¿o no? Esta es la resistencia 5, también la vamos a girar. La voy a conectar acá. Y viene la fuente VT1 en serie. El negativo viene de R5 y el positivo va hacia R6. Entonces, el negativo aquí, porque ahí me estoy conectando con la patita que está conectada en ese cable, ¿cierto? Y el positivo va, por ejemplo, perfectamente acá. Y ahora vamos a revisar cómo está nuestra conexión. Voy a guardar un poco esta imagen para poder achicarla. Norton y Thevenin, circuito 1. El punto es que la tarea que les dé o la prueba que les dé va a ser con voltajes realizables dentro de Tinkercad. Pues es la idea, para que no tengan estos conflictos. Entonces, si nos damos cuenta, desde este punto viene R1, ¿sí? En serie con R5, en serie con la fuente entrando por el negativo, ¿cierto? El positivo va en serie con R6 y acá llegó R6. ¿Hasta ahí les quedó una duda? Eso es lo que hemos conectado hasta el momento. ¿La posición de qué? De nuevo, mira, fíjate en los... No te fijes, Miranda, no te fijes en la posición, porque esto es un diagrama eléctrico. ¿Te acuerdas que yo cambiaba de posición las cosas y eléctricamente sigue teniendo la misma conexión? Fíjate en que tiene que estar conectado lo que tenga que estar conectado con lo que tenga que estar conectado y de la forma en lo que tiene que estar en la que tiene que estar conectado. Es decir, si aquí dice primero que estos van en serie, toda esta rama va en serie entre sí se tiene que cumplir. Segundo, yo voy, como decirte, literalmente desde un punto guiándome hasta hacia el otro punto y yo mantengo incluso, no lo voy a modificar ni nada, yo mantengo exactamente incluso el mismo orden. Parto de acá, conecto R1. R1 tiene que conectarse a una serie de puntos porque si no, no tiene sentido en una pata. El otro extremo se va a conectar a través de este otro cablecito aquí con la R2, esa es R2, perdón, R5, esa es R5. En la otra patita de R5 va el negativo de VT1, ¿sí? La otra patita de VT1 que es el positivo, yo lo conecto, ¿cierto? Porque pasa a través de él, yo lo conecto a una patita de R6, ¿sí? ¿Por qué no lo quise seguir haciendo para la izquierda? Primero porque no queda espacio y segundo para que se den cuenta que no siempre tienen que conectar todas las resistencias en horizontal, las pueden conectar en vertical. Ojo, siempre y cuando esté conectado así, uno arriba y el otro abajo, porque si yo las conecto en vertical así, estaría cometiendo el mismo error que estaba cometiendo acá arriba, ¿no? Estaría haciendo eso. Conectando la resistencia al mismo cable. ¿Y eso tiene sentido? En cambio acá, sí lo tiene. ¿Te das cuenta? Entonces, y hasta ahí llegamos. Hasta aquí llega R6 y R6 llega aquí. ¿Qué sigue ahora? Sigue que entre estos dos puntos tengo una resistencia conectada, ¿cierto? R8, que vale 1 kilo. Entonces a esta, que la acabamos de sacar, le vamos a dar el nombre de R8 y 1 kilo. Esta está conectada en paralelo a estos puntos. No a una resistencia, sino que en paralelo a esos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Uno es la patita de R1 y el otro es el terminal de R6. Entonces, uno va aquí a la patita de R1 y el otro va aquí. Y de acá le vamos a hacer un puente hacia R6. Y ahora mi resistencia está conectada en paralelo a lo que yo acabo de conectar. Ya tengo
toda esta parte hecha. ¿Qué sigue? Sigue esta parte. Vamos a seguir con esta parte, con la derecha, ¿cierto? R3 de 10 kilos, R9 de 35. ¿Por qué no pone los puentes o conexiones directo a cada placa? ¿A qué te refieres con directo? Ah, directo a cada pata. Del negativo, por ejemplo, que toque R5. Ah, ya, sencillo. Porque en el simulador, ojo, para todos, en el simulador te va a permitir hacer esto. Porque es un simulador. Pero en la vida real, no me caben dos cables en ese hoyito. Y es por eso que el alambre o aquí tiene varios hoyitos, porque que yo lo conecte acá es lo mismo que lo conectara directamente, solo que no me caben dos alambres en un hoyito. Entonces vamos a hacer la parte de acá, de la derecha, R3, R9 y BT2. Ya, R3 nace de 10 kilos, R9 de 35 y BT2 de 10. Esta es la de 20, esta es la de 10, ¿cierto? La vamos a correr para acá. Esta le vamos a poner nombre, no sé si me dejará ponerle nombre con letra, BT1, ¿sí? BT2, BT3, ahí estamos. Ya, entonces necesitamos dos resistencias, una de 10 kilos R3 y una de 35 kilos R9. Una de 10 kilos entonces y una de 35 kilos. Esta se llama R3 y esta es de 35 y esta es R9 de 35 kilo. La voy a girar. Me pasé. Aunque da lo mismo porque la resistencia no tiene polaridad, pero me pasé. ¿Y esta nace de dónde? Del punto entre R1 y R8. O sea, de aquí. ¿Sí? De ahí. Luego de acá. ¿Sí? Y luego esta fuente. La voy a poner un poco más abajo. Esto lo voy a... un poco más abajo. Y el positivo va hacia R9 y el negativo va hacia el punto entre R8 y R6. Entonces el positivo va hacia R9 y el negativo va acá. Les voy a cambiar color para que ustedes se den cuenta. No es obligación, no, eso no cambia nada el circuito, solo es para que no se pierdan la polaridad de la fuente nomás, que ustedes saben. Sí, y acabo de agregar la parte derecha de mi circuito. Me falta lo de arriba. Una resistencia conectada a nada, porque así está mi circuito. Una fuente y otra resistencia conectada a nada. R4 es de, perdón, R7 es de 500 ohm. R7 podemos ponerle 500 ohm o podemos también poner 0,5 ohm y es lo mismo. Perdón, 0,5 kilo ohm y es lo mismo. Esta va entre R1, R8 y R3. ¿Dónde está ese punto de conexión? Aquí, R1, R8 y R3. Entonces si yo conecto mi resistencia acá, estaría siguiendo perfectamente esto. ¿Este es R7? Sí, excelente. Ahora a la derecha. De acá hacia lo que queda, parto con el negativo de BT3 y el positivo va a R4 de 5,6. R4, 5,6 kilo ohm. Primero va la fuente, no se me vaya a olvidar. Desde el negativo entre R3 y R9
El negativo entre R3 y R9, ¿cierto? Es esta. Porque esta es R3. Yo lo había puesto R4. Esta es R3. Ahí sí. Esa es R3 y esa es R9. ¿Sí? Entonces yo lo puedo conectar de aquí o lo puedo conectar aquí porque es el mismo punto de conexión, no hace diferencia. Y voy a conectar acá el cable positivo. Me van a decir ustedes por qué. ¿Por qué no lo conecto directo allá? Porque me falta todavía la resistencia que hay que conectar aquí. Y yo en mi caso la voy a poner ahí. ¿Por qué ahí? Perdón. Vamos a poner más acá. ¿Por qué la puse ahí? O podría derechamente conectarlo así de forma directa. No se vayan a confundir nomás. Por eso le cambió el color. Ya, ahí. ¿Por qué ahí? Porque ahora yo puedo decir de mi circuito que tengo los puntos A, B entre este punto, ¿sí? Y este punto. Este vendría siendo el punto A, ¿o no? Sí. Y el de abajo vendría siendo el punto B. ¿Por qué? Porque está toda la línea conectada. Por ende, todo lo que yo tenga acá es punto A y todo lo que yo tenga acá va a ser punto B. Así que olvídense de eso de más y menos. Eso es, lo pueden ocupar así siempre y cuando lo necesiten. Necesitan tener positivo en todo el protoboard y negativo acá abajo en todo el protoboard. Pero mientras yo no le ponga positivo y negativo acá mientras no los alimente como corresponde, para mí son cables nomás, cables de conexión que yo los puedo usar como yo quiera. Entonces, siendo estos mis puntos A y mi punto B, voy a conectar, vamos a partir midiendo voltaje. Punto A, punto B, voy a medir voltaje. Le vamos a dar play. Mi voltaje es de 22,2 volts. Ya, vamos a ir a la simulación de Norton circuito 1. Recuerden que los voltajes fueron modificados para ajustarlo. Entonces ya está modificado acá, solamente me falta tomar un voltímetro y ponerlo aquí. Yo conecté el negativo en el punto A, ¿se dieron cuenta? Y el positivo del voltímetro en el punto B, que es esta resistencia. Entonces el negativo lo conecté acá, en el punto A, y el positivo en el punto B. Si le doy play, 22,2 volts. Entonces, si se dan cuenta, si bien es cierto, los dos son simuladores, los dos realizan cosas prácticas. Por un lado, es más fácil utilizar Proteus para simulación de análisis y simulación en general, ¿ya? Pero Tinkercad me ayuda a mí porque cuando yo conecto después físicamente, lo tengo que hacer de esa forma. Es decir, respetando el tema de los puntos, siguiendo el esquema eléctrico y toda la cosa. Ahora voy a medir, detener simulación, y voy a medir, en este caso, corriente. Acá tengo que sacar el amperímetro, cortar el voltímetro y sacar el amperímetro. Vamos a medir corriente. Le voy a dar play a mi simulación, 1,59 mA. Por ende, como acá no tiene selección de rango y es automático, acá yo sí tengo que darle en rango miliampere. 1,59 mA.
¿Sí? Y finalmente, ¿cómo medimos la resistencia? Acá le damos en resistencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para medir la resistencia? Buena pregunta, chicos. ¿Está bien si la mido así? ¿Está bien si la mido así? ¿Por qué hice error? Ah, me faltó anular la fuente, ¿cierto? Entonces yo no tengo que llegar y hacer eso. Entonces vamos a anular las fuentes, le vamos a hacer un puente acá. Un puente. Y un puente acá. Max. Si me sigue diciendo max es porque es un tema de rango. Kilo ohm. Veamos. 13,92 kilo ohm. ¿Sí? Me voy ahora a mi circuito físico. Y para anular las fuentes yo voy a hacer un puente. Voy a mover un poco esto. Voy a hacer un puente entre S y S. Voy a mover un poco esto, chicos. Ese era el negativo. Voy a hacer un puente, ¿sí? Ahí donde se supone que va la fuente, el cual voy a dejar en verde, para no olvidarme que eso es un puente. No, de hecho le vamos a cambiar el color para acordarme que el puente es de la fuente que estaba conectada, ¿sí? Y temporalmente sacamos las fuentes, acá, play. 13,9 kilo ohm, 13,92 kilo ohm, ¿sí? Detener simulación y deshacer y así va a volver a estar conectado como estaba desde el inicio. Y lo vamos a dejar en voltaje para... Vamos a desconectar nuestro circuito. Me preguntaron si yo podía guardar esto en el computador. No se puede. Es que esto queda guardado en la cuenta que ustedes se crean, ¿ya? Pero tienen que fijarse que arriba diga, cada vez que hacen un cambio, se ha guardado todos los cambios. Si arriba dice error de conexión o guardando y ustedes cierran, es probable que no se guarden todos los cambios. En cambio, si usted cierra cuando ya dice eso, cuando usted lo vuelva a abrir va a estar exactamente como quedó, como lo dejó. Ya, lo más que se puede exportar es un Eagle BRD, pero yo les voy a decir más adelante cómo compartir el circuito o cómo compartirme el circuito para poder verlo. Ya, voy a dejar de grabar.